Bienvenidos a un nuevo video de Derecho Disciplinario. El día de hoy vamos a hablar de las inhabilidades sobrevinientes y de otras inhabilidades. Este tema lo trae el Código Disciplinario Único en el artículo 37 y 38, igual que el Código General Disciplinario en su artículo 41 y 42, y es exactamente lo mismo. El 37 nos habla sobre la inhabilidad sobreviniente y dice que esas inhabilidades sobrevinientes se presentan cuando queda en firme la sanción de destitución e inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad especial. La de inhabilidad general normalmente es cuando es destitución y es entre 10 y 20 años en el caso de la ley 734 que se le aplica a los personal uniformado de la Policía Nacional. Ya en la nueva norma esa inhabilidad pues va a cambiar, pero actualmente es así. Y la suspensión e inhabilidad especial depende del fallo de suspensión que le dé. Entonces, dice que cuando esta inhabilidad, cuando quede ejecutoriado la sanción, cuando ejerce el cargo o función, dice, diferente a aquel o aquella cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. Entonces, si el funcionario, en este caso el policía, está ejerciendo la función, pues lo van a suspender o lo van a destituir y desde ese momento queda la inhabilidad sobreviniente, la inhabilidad general o la inhabilidad especial. Pero si ya no trabaja con, digamos que con la policía, sino con otra rama del Estado, pues la norma dice que se le debe comunicar al actual nominador para que proceda de forma inmediata a hacer efectivas la consecuencia de esas inhabilidades, o sea, para que lo suspenda o para que lo destituya. Y eso de todos modos queda registrado en la página del CIRI de la Procuraduría General de la Nación por el tiempo que diga el fallo como tal. Otras inhabilidades. Dice la norma que estas inhabilidades para desempeñar cargos públicos después de que quede ejecutoriado en el fallo. En disciplina son normalmente dos fallos, de primera y de segunda instancia, hasta que quede el fallo de segunda instancia en firme. ¿Por qué? Porque el fallo de primera instancia, hasta que no salga el segundo, todavía goza de la presunción de inocencia el funcionario público. Entonces, tiene que salir el fallo de segunda instancia para que ratifique esa sanción de primera instancia, para que ahí se opere esas inhabilidades. Y nos dice en el inciso primero de ese artículo 38, que además de las descritas en el 122, entonces dice que además de esas, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor a 4 años por delitos dolosos dentro de los 10 años anteriores, salvo que se trate de delitos políticos. Sabemos que los delitos políticos son la rebelión, la sedición y la asonada. Entonces, además de esas, son las que dice el artículo 22. Y el artículo 22 trae dos incisos. El inciso primero nos habla de que no puede ser designado, ni postularse, ni elegido como servidor público, ni celebrar contratos con el Estado por interpuesta persona personal que haya sido condenado por delitos que afectan el patrimonio o los que financian grupos armados al margen de la ley, los delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior. Entonces pudiéramos decir, bueno, y entonces, ¿por qué los señores de las FARC, ellos están en el Senado, en la Cámara de Representantes y ya se inscribieron o se van a inscribir para la elección del 2022? Pero este artículo 122 de la Constitución trae el inciso que dice, un inciso que dice que si se sometieron al proceso de paz, a la justicia transicional, pues no hacen parte de este artículo. Entonces, bueno, pero en este caso era como por tocar ese tema por encima porque no nos interesa. Nos interesa el inciso segundo, que dice del artículo 122 de la Constitución que tampoco quienes hayan dado lugar como servidores públicos con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoria, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño. Entonces, cuando por culpa o responsabilidad
de un funcionario público, condenan al Estado. Entonces, una vez condenan al Estado, el Estado tiene la obligación, si el funcionario actuó con dolo o gravemente o culpa grave, hacer la repetición contra ese funcionario. En ese caso entra dentro de las inhabilidades de ese funcionario, a no ser que el Estado asuma, porque es que a veces el mismo funcionario público, en este caso el policía, puede ser que dentro de su servicio, dentro de su función, cometa una situación, una conducta que le provoque que el Estado lo condene, pero como no actúa con dolo ni con culpa grave, entonces el Estado simplemente asume esa responsabilidad y mientras no ejecute la repetición contra el funcionario, pues en este caso, esa es como la excepción de acuerdo al 122. Ese es el numeral primero del artículo 38. El numeral tercero nos dice que hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma. Esta es otra de las inhabilidades que trae el 38. El numeral cuarto nos dice haber sido declarado responsable fiscalmente. Esta investigación fiscal la hace la Contraloría General de la República y dice que esa sanción le va a durar 5 años, pero que si el funcionario cancela, paga y la Contraloría acepta y dice sí, ya canceló, ya pagó, ya cubrió ese daño, entonces se le quita la inhabilidad. Pero si pasan los 5 años y el funcionario no ha cancelado y esa condena que le hicieron es mayor a 100 salarios mínimos, queda inhabilitado por otros 5 años más. Ahí se le alarga a, como que dice, a 10. Ahora, el numeral segundo, que lo dejé para lo último, dice, que es el que más me interesa y el que quiero que estén pendientes ustedes de esto. Dice, haber sido sancionado disciplinariamente 3 o más veces en los últimos 5 años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Y que en este caso esa inhabilidad va a durar 3 años a partir de la ejecutoria. Entonces, primero tenemos que recordar cuáles son las graves o leves dolosas. Pues graves tenemos graves con culpa, perdón, grave con dolo, grave con culpa gravísima y grave con culpa grave. Esas son las que entran dentro de esas otras inhabilidades. Y las leves dolosas, las leves culposas no entran, ni tampoco las gravísimas. ¿Por qué? Porque las gravísimas casi todas dan destitución de entrada. Entonces entran las graves y las leves dolosas. Entonces dice el numeral segundo del artículo 38, que si en un término de 5 años es sancionado 3 veces ese funcionario por, por faltas graves o leves dolosas o por ambas. O sea, ¿cómo así por ambas? Pues 3 graves o 3 leves dolosas o 2 graves y una leve dolosa o 2 leves dolosas y una grave. Ahí completa las 3. Lo importante es que complete 3 dentro de 5 años. ¿Qué pasa en ese caso? Que la Procuraduría General de la Nación lo inhabilita por el término de 3 años. Hasta ahí dice la norma. En el caso de la policía, pues si la policía por el discrecional ha sacado más de un uniformado casi con solo artículo 27 y registro en el folio de vida, en la hoja de vida, entonces, pues con más veras, teniendo todo el antecedente de las 3 sanciones, la Procuraduría Nacional, la Policía Nacional de Colombia lo destituye por esa discrecionalidad. En un tiempo, hace muchos años, se llamaba el decreto 2010 y más antes le llamaban el famoso JJ, pero era exactamente lo mismo, que completara 3 sanciones en un término de 5 años. Espero que les quede claro, espero que no están exentos porque los policías como tal, todos los funcionarios públicos, pero más los policías, eh, eh, pueden cometer alguna conducta que les genere una investigación y una posible sanción disciplinaria, pues por lo mismo que están en la calle tratando con el público y bueno, esa situación es casi que normal, pero sí deben cuidarse para que no tengan ese inconveniente.
Espero en otro próximo video pues hablamos de otros temas.